funcionario está protegido de ser fotografiado sin autorización, de ser grabado cometiendo sus actos de corrupción. Que eventualmente ciertos funcionarios públicos, ciertos ciudadanos, amparándose en el artículo 178, podrían evitar entregar cualquier tipo de información. Hemos identificado un sobreprecio en base a los estudios de mercado realizados. Esta pieza que tenemos detrás no es arte urbano, pero por ningún concepto, no es mural contemporáneo, no es arte urbano. Saludos cordiales. En Voces e Imágenes, justamente las temáticas del día, donde para iniciar ahí escuchamos el planteamiento de una asambleísta, en este caso la asambleísta Mae Montaño, quien hablaba justamente de los pros de una ley que hasta antes de este 10 de mayo justamente había sido ya aprobada o había tenido ya una luz verde por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador, en la cual se reformaban justamente una serie de artículos al Código Orgánico Integral Penal, justamente en mira de la sanción a quienes hagan uso indebido de información digital de terceros, o es decir, reforzar justamente esa lucha contra los delitos cibernéticos. Y también escuchamos esas voces que en el puerto principal, es decir, en la ciudad de Guayaquil, hablan de esa gestión, de esas observaciones que hay a la gestión municipal actual, es decir, la que está a cargo de la abogada Cintia Viteri, sobre todo en esta polémica, por denominarla así, sobre el precio que han tenido justamente obras como el proyecto Letras Vivas, entre otros dirigidos a embellecer a la ciudad de Guayaquil, pero se habla que el costo que se ha pagado va más allá de lo que se podría contemplar en los cánones normales. Temáticas de este día, los acompañamos a profundizarlas con nuestros invitados especiales. Bienvenidos a Lo Decisivo. Y bueno, antes de iniciar con dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, ¿verdad? Hablábamos de esta reforma al Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, donde se iban a basar justamente una serie de aspectos relacionados al artículo 178. Recordemos que solo días atrás, antes de que finalice la semana que tuvimos, ¿verdad? Fueron 107 asambleístas los que habían dado prácticamente luz verde a una reforma, ¿verdad? Dentro del COID. Sin embargo, bueno, ya se sabe que hasta este 10 de mayo, dicha reforma ha tenido un retroceso. Vamos a analizarla, entre otras temáticas, dirigidas justamente a esos desafíos que tiene el nuevo bloque legislativo en el país. Pero sobre esta reforma, aquí llama la atención de que quien originalmente había mocionado dicha propuesta legislativa, ¿verdad?, dirigida a la lucha contra los ciberdelitos, estamos hablando de la asambleísta Mae Montaño. Luego ella lo como que reculó porque mencionaba de que dicha ley ya no tenía el propósito que se había estimado originalmente. Escuchemos lo que solo días atrás mencionaba la asambleísta de Creo Mae Montaño. Esta reforma, cualquier funcionario está protegido de ser fotografiado sin autorización, de ser grabado cometiendo sus actos de corrupción. El aprovechamiento y el oportunismo politiquero ha hecho que esa ley haya concluido en una ley que busca proteger a los políticos autoritarios, a los políticos abusivos y a los políticos corruptos. Bueno, ahí escuchamos, casi la plumita, pero vamos justamente en contexto a lo que es esa propuesta que ya ha tenido un retroceso, por decirlo así. Vamos a recibir al doctor Julio César Cueva, él es catedrático, experto justamente
en asuntos relacionados al derecho constitucional. Primero, la bienvenida, doctor Cueva. Gracias por acompañarnos aquí a Lo Decisivo. Gracias, buenas tardes. Bueno, doctor Cueva, ya se comenzaron a mover justamente estos hilos o el tablero político dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador. Se retrocede de una u otra manera este planteamiento de reformar ese artículo dirigido a la lucha contra la pero entonces, si bien es cierto, esto podría volver a tratarse, a la larga la Asamblea lo que está dejando son una serie de asuntos pendientes para el nuevo bloque legislativo, pero en lo que concierne a la tarea de este bloque, doctor Cueva, dicho retroceso finalmente es positivo o negativo, porque los defensores justamente los derechos de la información, de la privacidad de las personas celebraban aquello. La parte de los medios de comunicación no decían de que esto podría servir para que cierto funcionario público pueda tener todavía oculta información que revele de X o Y ilícito. Ahí su criterio, por favor. La reforma no es lo que pone, porque realmente no pone nada. Es lo que quita, ¿verdad? Y que en base a lo que se supone que iba a resolver, no resuelve nada. El artículo en su parte medular, que es su primer inciso, simplemente lo que se puede ver es que lo único que le han suprimido es la palabra de otra persona, que en la redacción no cambia absolutamente nada. El problema es en el segundo inciso, donde se suprime la posibilidad de que, por ejemplo, yo pueda grabar a un funcionario público que me esté extorsionando y eso tenga validez probatoria sin afectar al funcionario en cuanto a que ha sido grabado sin su consentimiento, ¿verdad? Eso por un lado, ¿ok? Y al tratarse de información pública. Entonces, el problema está ahí, que al haber eliminado eso, yo ya no podría grabar al funcionario público que me pide coima o al que me esté extorsionando, porque eso no tendría valor probatorio y además terminaría yo sancionado por divulgar esa información. Y obviamente también está incluida ahí información de interés público, que obviamente pues, tratándose de funcionarios públicos evidentemente es información de carácter público. Ese es el problema. No sé cómo alguien pueda estar a favor de esa reforma que entiendo pues la están tirando para atrás, porque ahí no se resolvió el problema de nadie, al contrario, se le dificultaba a aquel que quería colaborar con la justicia grabando el que es extorsionado, el poder colaborar sin verse sancionado por ello. Yo le respondo la pregunta. Fueron 107 asambleístas los que inicialmente estaban a favor de aprobar dicha ley. Entonces, ahí viene el espacio a las cochinas dudas que siempre se dan cuando se habla de estos asuntos. ¿En por qué originalmente existía ese interés entonces de una u otra manera generar un escudo de hermetismo a la transparencia de la información? Porque ya vamos a más adelante también a ver el tema de los derechos ciudadanos, pero contestando su pregunta, cuando usted dice, ¿quién podría estar de acuerdo? Le repito, 107 asambleístas. Pues es que ni siquiera se han dado cuenta, considerando la calidad de leyes que han habido, pero no tampoco descarto que haya habido una intención oscura al tratar de aprovechar este pedido de reforma, justo en cuanto al tema de tratar de proteger la intimidad de las personas, ¿verdad? Pero obviamente pues con una intención oscura de beneficiarse de esto, lo mismo que acaba de pasar con la ley de extinción de dominio, que realmente pues no sirve para nada. Creería que desde esa perspectiva sí, pudieran ser los interesados en que esa ley quede reformada. Afortunadamente, hubo el clamor de quienes sí entienden del tema y se dieron cuenta a tiempo. Sin perjuicio de que el Ejecutivo entrante o saliente, porque habría pues 30 días para vetar esto, en cuyo caso pues podría ser el actual gobierno o el próximo el que lo vete, de tal forma que pueda ir por inconstitucionalidad a una corte constitucional que lo tire abajo, por violatorio a la libertad de expresión, o si fuere aprobado por el presidente, pues que directamente es una demanda de inconstitucionalidad. Pero entendería yo que se han dado cuenta a tiempo y pues al verse descubiertos, si es que fuera el caso que lo hicieron a propósito, ya no cabe pues mayor discusión al respecto. Pero obviamente siempre hay que estar atento. La libertad de expresión siempre está en la mira de los políticos corruptos, ¿no?
Correcto, indudablemente coincidimos, doctor Cueva, pero aquí también viene un asunto, ¿no? Que en Ecuador se ha convertido en una materia pendiente de la cual muchos, sobre todo pseudo o denominados medios de comunicación, se aprovechan justamente de esa especie de vacío que existe al momento de hacer respetar o precautelar la intimidad de las personas, la información privada, valga la redundancia. Se podría decir de que era un mal necesario el tema de la ley de comunicación, pero referente a las herramientas que se tenía para ejecutarla, para aplicarla. Ahora, a raíz de la administración del señor Lenín Moreno, evidentemente muchas cosas han cambiado. Y es ahí donde las personas dicen, ¿estábamos antes mejor o peor con las herramientas que tenía justamente la ley de comunicación? Porque en la actualidad es evidente que muchas cosas han generado espacios a la permisividad, a la ligereza en la que se maneja la información de las personas. Entonces, ¿usted cree que igual Ecuador necesita una reforma que justamente ampare la privacidad de las personas hablando de este tipo de información? Información personalísima, evidentemente. De hecho, en este momento que usted y yo conversamos, pues ahí se está tratando una ley de protección de datos. Siempre la información digital de los datos de la persona es fundamental para el ejercicio de sus derechos fundamentales más importantes. Y le doy un ejemplo, que se divulgue información médica de mi persona, eso me puede afectar en muchísimos aspectos, laboral, social, familiar, económico, político. Entonces es importante que exista una ley de protección de datos que se está tratando al momento, exactamente en este momento, y obviamente una sanción penal para quien violente esa privacidad. Pero eso cuando se trata de mi intimidad. Yo cuando soy funcionario público, pues obviamente estoy sujeto a otro tipo de consideraciones, sobre todo si se trata de información que tiene que ver con el ejercicio del cargo público. Ahí no aplican esas reglas por obvias razones, porque ahí viene a hablar en todo caso de acceso a la información pública, ¿no? Correcto. Bueno, así también generando un pequeño desmarque, por denominarlo así, a esta temática que estábamos analizando inicialmente, doctor Cueva. Aquí me gustaría también su opinión, que cuenta justamente toda esa experiencia y conocimiento, el tema de los desafíos que va a tener ese nuevo bloque legislativo, ¿verdad? Se habla que esta asamblea está dando una serie de asuntos pendientes a maneras de papas calientes para una nueva administración de gobierno. ¿Usted cree que esas son papas calientes o que sencillamente el nuevo bloque deberá iniciar con borrón y cuenta nueva? Bueno, en un país con alta conflictividad como el nuestro, en un país en donde muchas veces se cree equivocadamente que todo se reforma o todo se resuelve, con leyes, siempre va a haber papas calientes. Hablemos de reformas tributarias y cualquier otra reforma legal, sobre todo si implica sanción o restricción del ejercicio de libertades. Si no las hay al principio, las hay en mitad del periodo, y si no las hay en mitad del periodo, las hay al final, como ahora. Lo importante es que estos nuevos bloques, pues, al igual que decimos nosotros los abogados respecto a los jueces, que ellos validan su calidad de jueces en las resoluciones, esta asamblea, pues, esta nueva asamblea que sesiona el viernes por primera vez, recuperará o no el prestigio de la perdida asamblea anterior en relación a las decisiones que tome, no como bloque, sino como poder legislativo. Entonces habrá que ver y se verá en la calidad de las resoluciones, en la calidad de las leyes, ¿verdad? Y en el nivel de debate que tengan respecto de esas leyes. Por lo tanto, pues tienen, como siempre, cada asamblea que empieza, una oportunidad histórica de demostrar que ellos no van a ser igual o peor de lo que acaba de salir o de lo que está por salir. Sobre todo, doctor Cueva, para ir finalizando, en una evaluación, yo sé que usted es muy reservado en ese tipo de observaciones, pero la asamblea que salió, si bien es cierto, tuvo una especie de letargo producto de esa pandemia que originó justamente que el accionar vaya más apegado a las disposiciones in situ y al accionar del Ejecutivo. Pero ¿usted cree que esta asamblea que está saliendo definitivamente ha cumplido, se la exonera por el hecho de la pandemia o con más razón aún es sujeto de una serie de notas negativas a lo que ellos pudieron hacer durante toda esta gestión? Yo creo que el saldo de esta asamblea es negativo.
La pandemia no tiene nada que ver, porque si hablamos de la pandemia, póngale usted un año de pandemia, esta asamblea tuvo 4, que hizo durante los otros 3 años, ¿verdad? Entonces, pues creo que el saldo es muy por debajo de lo que han tenido otros en porcentaje, incluso de aceptación respecto de otras asambleas. Y tiene mucho que ver con la calidad de asambleístas que escogemos. Desgraciadamente es cierto eso que dicen, pues que en la asamblea está representado el pueblo. Bueno, realmente muchas de nuestras costumbres, de nuestras malas costumbres, de nuestras malas creencias y de nuestras malas prácticas como ciudadanos están reflejadas en la asamblea. Por lo tanto, como ciudadanos, si queremos ver una asamblea diferente, tenemos que empezar a pensar diferente y tenemos que votar diferente. De lo contrario, seguiremos viendo lo que hemos visto hasta ahora. Probablemente, pues, la próxima asamblea sea peor que la que sale y no deje de sorprendernos. Tiene el deber histórico y también la oportunidad histórica, como acabo de decir, de demostrar lo contrario. Pero eso es en base a la forma en que ellos se comporten respecto a lo que la sociedad necesita. Una asamblea que tiene que ser un contrapeso al poder público del Ejecutivo, pero no tiene que ser un obstáculo, lo cual a lo largo de la historia no se ha entendido así. Y mientras no se entienda el verdadero rol de la asamblea como balance de poderes, esto va a seguir, si no es mal, va a ir empeorando. Esperemos que no, porque estamos frente a una situación económica y social bastante crítica, y la idea es que como sociedad salgamos adelante, no que retrocedamos. Correcto. Bueno, coincidimos en que lo que se espera es justamente el éxito de la parte política, ejecutiva, legislativa, para que se vea reflejada en el pueblo ecuatoriano. Doctor Cueva, gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en caso de que las temáticas lo ameriten y que exijan justamente opiniones como la suya. Con todo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Bueno, nosotros vamos a un primer corte y al regresar, otra temática que ha sido sujeta justamente de observaciones, de una serie de opiniones también divergentes relacionadas a la administración, a la actual administración del municipio de Guayaquil. Esto al volver. Evidentemente, cuando se habla de transparencia, en esos tiempos se puede decir de que
el tema de la administración pública es la que abandera justamente dichas temáticas. Semanas atrás, recapitulando un poco en este contexto nacional, nosotros hemos dado espacio a la situación que se vive actualmente en el Cabildo de la ciudad de Quito, donde se le ha presentado las propuestas y la invitación al mismo alcalde Jorge Yunda para que dialogue con nosotros. Por otra parte, se ha dado espacio a los, en este caso, concejales e incluso al vicealcalde de Quito para hablar sobre la crisis que actualmente vive el Cabildo de la capital de la República. Con el paso de los días también comenzaron a sonar esas voces que hablaban de una serie de situaciones que restaba transparencia al proceso de contratación pública para dos proyectos, uno de estos Letras Vivas y Óleos del Bicentenario que se efectuaron en la ciudad de Guayaquil. Procesos que han generado una serie incluso de situaciones dentro del mismo Cabildo de Guayaquil, como la remoción de uno de sus altos funcionarios encargados del tema cultural, y también los medios locales han dirigido más de un artículo y reportaje a la situación de lo que se ha pagado para dichas obras. En el caso de Letras Vivas, se habla de cerca de $400,000 por la realización de frases pintadas en grandes murales, donde unos dicen de que dichas obras no valen justamente lo que se ha cotizado. Elisea Aldaz es una concejal de la ciudad de Guayaquil, quien ella, si bien es cierto, mantiene una postura que es divergente a la actual administración, pero ella también habla de que dicha situación lo único que está generando, en este caso en la administración del Cabildo de Guayaquil, es exigir transparencia. Concejal Aldaz, gracias por acompañarnos a Lo Decisivo. ¿Ok? Saludos a todos los que están escuchando el programa. Correcto. Bueno, en días atrás, un grupo de concejales, donde no está usted, evidentemente han presentado su apoyo a la alcaldesa de Guayaquil y eso es normal. Pero también siempre es importante recoger las opiniones divergentes, sobre todo para conocer por qué justamente hacen observaciones contrarias al resto de sus compañeros. Públicamente se ha conocido de esta serie de situaciones que no son del todo transparentes, como los proyectos de Letras Vivas y Óleos del Bicentenario, que ya ameritan justamente que se mueva dichos casos en la Fiscalía del Ecuador. Pero usted, concejal, díganos, cuando se sesiona, ¿usted también de pronto votó a favor, votó en contra, hizo públicas sus observaciones del por qué no estaba a favor de dichas sesiones, de lo que se resolvía en dichas sesiones? Ejemplo, cuando se propuso el tema de Letras Vivas y Óleos del Bicentenario, ¿usted recuerda algo de esas sesiones del Consejo donde se aprobaron justamente dichos proyectos? Sí, bueno, yo recuerdo todas las sesiones del Consejo donde estoy, que son la gran mayoría, ¿no? A excepción de algunas licencias, son la gran mayoría. Yo quiero comentarle a la ciudadanía lo que ya he mencionado en otros programas, y es que no todo pasa por Consejo. El tema, por ejemplo, de Letras Vivas no pasó como proyecto, pasó como rubro de una dirección que iba a implementar algunos proyectos. Entonces pasa como un rubro que sirve para algunos proyectos, pero no pasa como proyecto como tal. Por eso no lo podemos revisar. Y está bien que en la realidad algunas cosas no pasen directamente por Consejo, porque si no, tendríamos que esperar que todo pase por Consejo para poder ser revisado. Sin embargo, cuando hay una inquietud ciudadana como la que se ha presentado en el caso de Letras Vivas, en el caso de Óleos, en el caso también del trapeado y limpieza de la zona regenerada de Guayaquil, hay que contestarle de la mejor manera y la manera más transparente a la ciudadanía guayaquileña, y eso es lo que yo he venido manifestando de forma permanente, ¿no? Todavía en el caso de trapeados no me han entregado la documentación, de Letras Vivas falta todavía documentación de entregar, pero lo importante es que se responda a la ciudadanía como tal. Ok, correcto. Es decir, asuntos como el de trapeado y la limpieza de la ciudad, un servicio que ha meritado unas cifras importantes en comparación a cuánto costaba anteriormente. Usted dice que no se le ha entregado la información del caso que le permite a usted realizar la veeduría y fiscalización en base a su competencia como concejal. Pero y sobre los otros proyectos, ustedes cuando revisan información o lo que a ustedes se les genere justamente para darles a conocer lo que se lleva a cabo dentro de la administración, ¿no les parecieron de pronto como que exorbitantes
$400,000 por 50 paredes, sin menospreciar, ¿no? Pero no dejan de ser 50 paredes o murales pintadas con frases incluso que han ameritado una serie ya también de litigios, porque ha generado también la protesta de los autores originales de dichas frases. Es decir, se habla de un estudio de mercado cuando ese estudio de mercado ni siquiera le ha ido a preguntar a los autores originales: oye, ¿estás de acuerdo con que utilice tu frase? Lo estamos diciendo en base a lo que se generan en todas estas denuncias, ¿no? Entonces usted, concejal, díganos, ¿cómo hizo sus observaciones? ¿Qué recuerda? ¿Qué le dijo usted a la señora alcaldesa? Señora alcaldesa, vea, esto de pronto está mal, podemos bajarle un poquito el precio, estamos en pandemia. Cuéntenos justamente esa parte íntima de la administración del Consejo Cantonal. Vamos a revisar desde abril del 2020. En abril del 2020, cuando nos reunimos los concejales, lo primero que se planteó, que yo planteé, fue que se reestructurara el presupuesto que se tenía para diferentes direcciones y diferentes competencias que tiene el municipio, y que se priorizara la salud y la vida. Todos estuvimos de acuerdo en ese tema y por lo tanto incluso no hubo necesidad de reestructurarlo, porque según la emergencia se podía asumir el presupuesto directamente sin tener que pasar por consejo. Eso ya estaba definido, que los rubros que se utilizaran era fundamentalmente para el tema de la salud y la vida, y por lo tanto el tema de cultura, que es tan importante, el tema de cualquier otra, del bicentenario como tal, que también era una conmemoración cultural, también estaban definidos como en stand-by, que no era algo que se podía ocupar en ese momento porque no era la prioridad para los guayaquileños ni para los ecuatorianos, con todo lo que estábamos viviendo. Ahora, Letras Vivas no pasó como Letras Vivas por consejo. Por eso yo he pedido la información posterior, cuando ya ha sido una inquietud de los ciudadanos. Y hay algunos factores ahí que llaman la atención, efectivamente, como lo han mencionado, y que yo también los he señalado. El tema, por ejemplo, de si Letras Vivas tenía que terminar su contrato el 14, si hubiera finiquitado el 14, ¿por qué se estaba trabajando la semana anterior? ¿Cuáles son los conceptos de murales que se tienen? Porque esto parece una pared pintada con letras, pero aparte de eso, lo más importante, lo que más le llama la atención a la ciudadanía, que son, primero que nada, ¿por qué Letras Vivas en un momento donde la emergencia requiere seguir invirtiendo fundamentalmente en la salud y la vida de los guayaquileños? Y segundo, ¿por qué no se habló de toda la inversión con los autores, si realmente lo que estábamos haciendo era promover la lectura? Pero yo creo que todo esto va más allá solamente de los contratos. Yo creo que tiene que ver también con un modelo que está agotado, un modelo que necesita cambios y revisión profunda, ¿no? Antes, por ejemplo, estábamos hablando de que las fundaciones, ahora algunas empresas públicas, asumen las competencias municipales, y esas competencias municipales son llevadas, y no siempre conocemos cuáles son, por ejemplo, los planes operativos que se tienen en general para llevar adelante cada una de las competencias municipales a cargo de estas fundaciones. Eso debe de cambiar. Nosotros necesitamos realmente que el municipio asuma algunas competencias que no han sido respondidas con el tema, por ejemplo, de las fundaciones, como el tema de Metrovía, ¿no? Que ahora está dentro de la ATM, ya la fundación no existe, no lo sabe la mayoría de los ciudadanos, y seguimos en pandemia, con situaciones complejas en la Metrovía, como que el 50% de las personas, que es el aforo que debería de tener, es excedido de forma permanente, y la frecuencia no es la adecuada. Ahora, concejal, aquí me gustaría plantearle el siguiente escenario, ¿verdad? Para que usted de pronto realice una símil y ahí su opinión. Cuando se da esta situación, incluso regresando unas 2 semanas atrás, en lo que tiene que ver es la crisis del Consejo Cantonal en Quito, ¿verdad? Muchos concejales proponían al alcalde Yunda que se dé un break para que él pueda solucionar su tema legal. Es una situación muy distinta a la que pasa en este caso, o lo que está manejando la alcaldesa de Guayaquil, por si acaso, ¿no? Recalcamos, son situaciones legales muy distintas las que
las denuncias contra el alcalde Yunda y su hijo son temas totalmente distintas a las que pasan en la ciudad de Guayaquil, pero no han dejado de ameritar una observación y el trabajo de la misma fiscalía. Y ahí los concejales quiteños decían, ¿sabes qué, señor alcalde? Dese un break, licencia o renuncie para que usted pueda defenderse, porque el tema judicial lo amerita. En el caso de Guayaquil, la alcaldesa de una u otra manera ha solicitado que se extienda un poco esa comparecencia y ese trabajo con la fiscalía, pero si la situación lo llegase a meritar, ¿ustedes van a proponer lo mismo? O bueno, ustedes, porque la mayoría que tienen justamente el Consejo Cantonal está a favor de la administración de la alcaldesa, que no decimos que sea malo, por si acaso, no. Sencillamente el tema que está pasando actualmente amerita una transparencia, amerita que la alcaldesa tenga el tiempo necesario y suficiente para realizar la gestión que resuelva todas esas dudas, ¿verdad?, sobre estos dos temas o los que sea de venir. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, o en su caso, concejal Aldaz, si es que el tema a nivel ya judicial comienza a meritar más tiempo de la alcaldesa? ¿Qué va a pasar? Porque entonces ahí ella ya no le va a poder resolver preguntas como la que usted dice hace un momento, que le han pedido para que ella dialogue con ustedes. ¿Qué va a pasar? Claro, el tema ahí es que la alcaldesa escuche, ¿no? Porque realmente yo no tengo acceso a la alcaldesa. De hecho, no la veo en las sesiones porque ella puede delegar al vicealcalde y el vicealcalde es el que asume las sesiones. Entonces no tengo la posibilidad de conversar con ella, pero de hecho me parece una buena alternativa la planteada por los concejales de Quito. Si esto se complica mucho más y hay muchas más denuncias o planteamientos o inquietudes de la ciudadanía, obviamente habrá que pedirle a la alcaldesa que deje a una persona a cargo para que ella pueda encargarse de hacer las respuestas correspondientes y entregar toda la información a la ciudadanía y a los órganos rectores, que en este caso son la Fiscalía y la Contraloría. ¿Necesitaría una renuncia o una licencia, concejal Aldaz? Habría que ver todavía cuál es la situación, cómo se da, cuáles son las respuestas de los organismos rectores, y frente a eso, pues, obviamente tendríamos que plantear que sea una licencia, que sea, ya de hecho ella está poniendo un vocero, porque no es ella la persona que va a responder a la prensa ni a los medios de comunicación. Ya tiene también algo de tiempo con respecto a que las sesiones las conduce el vicealcalde. Entonces yo creo que si requiere más tiempo y hay situaciones más complejas, obviamente, más allá de la licencia, pues se pensará en qué sería lo correspondiente de acuerdo un poco a la situación. Bueno, y de nuestra parte también esperamos lo mismo. Está todavía la invitación ahí pendiente para la alcaldesa. Vamos a extenderle otra invitación, si más no recuerdo, si ya se le ha planteado una invitación también al vicealcalde de Guayaquil. Hemos tenido respuesta, por suerte, de concejales como el concejal Rodríguez, en su momento ya también ha dado la apertura para estar en otra ocasión, la concejal Strange, pero definitivamente habrá que esperar, porque sería interesante conocer, ¿verdad?, la presencia y lo que tenga que decirnos a todos los miembros de la prensa, la alcaldesa, ¿verdad?, para disipar dudas. Sobre todo, no estamos en postura de cuestionamientos ni juzgarla, para eso están justamente opiniones divergentes como la suya, concejal Aldaz, que no está mal, está bien también, porque de eso se trata la misma democracia. En todo caso, esperamos de que esa apertura ya comience a llegar. La alcaldesa ha hablado de una serie de posturas, como que da a entender de que muchas cosas están tratando ya de dar los espacios para el diálogo. Esperamos. Concejal Aldaz, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre le decimos a nuestros invitados, esperamos tenerla en una próxima oportunidad en caso de que la situación lo amerite y que el tema exija justamente opiniones como la suya. Yo le agradezco muchísimo por el espacio. Vuelvo a recordar a todos que no es algo en contra de la persona de la alcaldesa o de cualquier autoridad o miembro de los medios de comunicación, sino exclusivamente de la administración, de la cual los ecuatorianos, en este caso los guayaquileños, requieren conocer. Correcto. Gracias, concejal Aldaz. Y bueno, nosotros vamos a un nuevo corte y al regresar volvemos con la conclusión de este programa.
Hace un momento estuvo con nosotros la concejal Lidicea Aldaz, justamente aquí por interno dialogando con nuestro director. Hacíamos las observaciones de lo interesante que ha estado justamente esto, no por querer de una u otra manera, porque de seguro habrán esas opiniones que considerarán o creerán o van a mal creer de que estamos tirando leña al fuego. Para nada, pues aquí no estamos permitiendo ningún tipo de calificativos o epítetos contra nadie, sino más bien dando espacio también a esas opiniones divergentes que van un poco contrario a esa línea, ¿verdad? Pues todo también está enmarcado en lo que tiene que ver a la constitución de la gestión pública, a la democracia de la gestión pública, corregimos. En todo caso, es interesante saber por parte de la misma concejala Aldaz que hay información que se ha solicitado, en este caso a la alcaldesa, para poder conocer un poco más a fondo sobre estos temas que han salido a la luz pública, como óleos del Bicentenario, letras vivas, que ella decía que dicho proyecto no se expuso en sesión de consejo, sino que se lo manejó de otra manera, pero también sería interesante de que, bueno, todo lo que ha implicado este tipo de proyectos, su financiamiento sea conocido también a nivel ya generalizado. El tema también de las reformas al Código Orgánico Integral Penal fue tratado en nuestro primer bloque por el doctor Julio César Cueva, quien también dialogaba con nosotros en base a este contexto en que dicha propuesta legislativa ha tenido un retroceso, ¿verdad? Y habrá que ver esas opiniones que en cambio estarán en contra de que dicha propuesta no haya tenido justamente el siguiente paso para su proclamación o que sea levantada justamente en el registro oficial, pues solo quedó en el tema de la Asamblea. Evidentemente el doctor Cueva era muy renuente en decirnos de que no creía quienes estén a favor justamente de dichas reformas. Le señalábamos que sí, inicialmente hubo 107 asambleístas que estuvieron a favor de que dicha información que permita transparencia no sea expuesta, ¿verdad? Pues a la larga no era como que del todo clara dicha propuesta o reforma legislativa en un país donde también de lo que se sabe es que se necesita y a gritos es más protección para la información digital, sobre todo de los ciudadanos. Y es ahí donde dicha propuesta ha generado justamente una serie de polémicas entre los que dicen que están de acuerdo en que algo así se dé a nivel legislativo y que sea aprobado por el Ejecutivo y quienes no. Temáticas de mucho interés para estar preparados y conocer a fondo la realidad del país de Ecuador y todo lo que concierne también al tema político-social. Gracias de nuestra parte, será hasta una próxima entrega con temáticas y los entrevistados justamente acordes y competentes a lo que estemos dialogando, siempre con mucho cariño el trabajo que realizamos para ustedes de parte de este proyecto de periodismo independiente. Será hasta la próxima.